Dice la Biblia en Éxodo capítulo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tiene su cabeza, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por esta tarde, este tiempo. Nos has dado, Señor, el privilegio de considerar, Señor, algo tan importante como es la doctrina fundamental, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a madurar en nuestra vida cristiana. Y ahora, Señor, que llega el momento de la predicación de tu palabra, te pido, Dios, que seas hablando en nuestras vidas. Permítenos ser edificados, Señor, y toma control de cada mente y cada corazón. Gracias por este tiempo, Señor, y por el privilegio que tenemos de ir a tu palabra, Señor, y extraer enseñanza para nuestra vida. Te ruego que edifiques a cada hermano, Señor, y que nos hables conforme a tu propósito. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Meditando en lo que la Biblia nos dice referente a la historia del pueblo de Israel, sabemos que Dios no solo sacó al pueblo de la terrible esclavitud que tenía en Egipto. Por 430 años el pueblo ha estado oprimido. Unos nacieron esclavos y murieron esclavos. La verdad entonces es que este pueblo ha pasado por mucho tiempo de opresión y esclavitud. Dios decide entonces, como sabemos, levantar al libertador. Para este caso sería Moisés. Aquel hombre que Dios levanta, coloca y envía con la gran misión junto con su hermano Aarón de ir, presentarse ante Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sabemos todo lo que pasó allí en Egipto. Dios tuvo que juzgar a Faraón mediante las llamadas plagas. Quizás se ha dado usted cuenta que a veces utiliza el término plagas y maravillas. Y algunos dicen, al fin, ¿qué eran? ¿Plagas o maravillas? La verdad es que eran las dos cosas. Para el pueblo de Egipto, una plaga. Pero para la nación de Israel, maravillas, porque mientras había oscuridad donde los egipcios, en el pueblo de Israel no había así. Mientras había mortandad en un lado, Dios preservaba su pueblo Israel de estos juicios. Entonces, los de Egipto miraban plagas. El pueblo de Israel, maravillas. Las dos cosas son verdad, pero una vez Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, allí este pueblo experimenta el cuidado de Dios, experimenta la provisión de Dios, experimenta el sustento de Dios. Dios hace salir agua de la peña. Dios provee para ellos pan en el desierto, el maná. Incluso la ropa que ellos tenían jamás envejeció. La ropa crecía con ellos, el calzado, imagínense ustedes eso. Tales señales, tales maravillas de parte de Dios. Este pueblo al principio había prometido a Dios obedecer. Lo tenemos registrado en Éxodo 19. Mire las palabras del pueblo. Reitera y dice que obedecerá a Dios. Las leyes que él daría, los mandatos de él. Éxodo 19:8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. No solo fue esta la única vez que el pueblo prometió obedecer a Dios. Incluso en el capítulo 24 de Éxodo, los versículos 3 y 7, vuelve y reitera la obediencia supuesta. Dice el pueblo: obedeceré a Dios. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y una vez más en el versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mire que varias veces el pueblo está diciendo a Dios que va a obedecer, que va a sujetarse a lo que Dios dice, que no solo va a oír, sino va a obedecer, se va a someter a lo que Dios dice en su propia vida. ¿Realmente el pueblo obedeció a Dios? No. En el capítulo 32 de Éxodo, tan pronto como ha salido el pueblo de allí de Egipto, lamentablemente el pueblo se entrega a la idolatría, ¿no? Hace un becerro de oro. Decide tomarlo, adorarle, rendirle culto y decir de una forma necia que ese fue su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Cuando miramos el capítulo 32 de Éxodo, versículo número 7, menciona la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire cómo Dios describe la condición para ese momento del pueblo. No ha pasado mucho tiempo, no ha pasado años, ha sido recientemente sacado el pueblo de Israel de allí de la esclavitud. Y ahora entonces, Dios dice del pueblo que el pueblo se ha corrompido.
El asunto no es si el pueblo de Dios se corrompe. La Biblia lo da por sentado. Mire, Dios dice, desciende Moisés. Para ese momento Moisés está allí en el monte, recibiendo todo lo que sería la revelación de la ley, incluso el mandato de construir el tabernáculo. Pero le dice, desciende y mira, porque el pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto se ha corrompido. Así que, como dije hace un momento, el asunto no es si el pueblo de Dios se corrompe. La pregunta sería, ¿por qué el pueblo de Israel, la nación, se corrompió? Y de ahí, hermanos, he tomado el título para el mensaje de este día. Deseo predicarles de algo que he titulado ¿Por qué el pueblo de Dios se corrompe? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es si el pueblo se corrompe, puede pasar. Pero ¿dónde estuvo la razón? ¿Por qué la nación de Israel se corrompió? En primer lugar, nos dice el capítulo 32, versículo 1 del libro del Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En primer lugar, el pueblo de Dios se corrompe cuando entra en impaciencia. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice, las palabras del pueblo es, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque la verdad es que no sabemos qué ha pasado con este varón, con Moisés, quien nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué haya pasado con él. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Cómo está en ese momento el pueblo? Impaciente. Muchas veces sucede así con el pueblo de Dios. La falta de esperar en Dios, de confiar en Él, los lleva a que se corrompan. Hay muchos cristianos que se han impacientado en su vida y debido a esa actitud de impaciencia se han corrompido. Son aquellos que no quieren esperar en Dios. Quizá usted tiene una situación que no sabe qué hacer y en lugar de esperar, confiar en Dios, lo que hace es impacientarse en su vida. El pueblo entra en impaciencia y decide tomar esa terrible decisión. Haznos dioses. Necesitamos un Dios que nos dirija porque no sabemos qué pasó con Moisés. Para ese momento, como dije, Moisés se encontraba allí, en el monte, recibiendo la revelación de Dios, lo que sería posteriormente la ley, incluso los 10 mandamientos. Pero el pueblo se impacienta. El pueblo se corrompe cuando se impacienta. ¿Ha estado usted impaciente en su vida? Mire, el peor momento para tomar decisiones en la vida de alguien es cuando se está impaciente. De seguro se equivoca. La mayor parte de la gente que toma decisiones en momentos de impaciencia, movido por las circunstancias, la mayor parte se equivoca. Y esto pasó con el pueblo de Israel. ¿Fue un acierto que hubieran dicho Aarón, haznos dioses? No. La verdad es que esto era el programa de Dios, esto era la voluntad de Dios para su vida. Entonces, hermanos, miremos esto tan terrible. ¿Cuántos cristianos llegan a entrar en su vida en impaciencia? Terrible, ¿no? La impaciencia es un terrible consejero, porque lleva a tomar decisiones extremas, incluso antibíblicas. Hacerse un becerro, un ídolo, algo formado de manos de hombre y decir que ese era su Dios y que era el que los había sacado de la tierra de Egipto. Tenía que ser extrema la impaciencia. El pueblo se olvidó de la misericordia de Dios, el que los había guiado en el pasado, el que había juzgado terriblemente a la nación de Egipto. Y ahora deciden entonces, en un acto de impaciencia, hacer un becerro y decir que ese es su Dios. ¿Saben ustedes que la impaciencia es contraria a la fe? Muchos cristianos impacientes en su vida han terminado cometiendo todo tipo de barbaridades. El cristiano impaciente está expuesto a cometer todo tipo de pecados, incluso tan terribles como este de la idolatría, por la impaciencia. ¿A qué los condujo su impaciencia en la nación de Israel? A la idolatría. Un pecado que está condenado terriblemente por Dios. No te harás ninguna imagen ni semejanza a lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de ella. Dios había prohibido rotundamente la idolatría, pero la impaciencia del pueblo, porque no sabían qué pasaba con Moisés, los llevó a la idolatría. ¿A qué lo ha llevado usted, hermano, su impaciencia? ¿Solucionó su problema o se empeoró? Porque hay gente que cree que con la impaciencia y tomar una decisión rápida antibíblica mejora, empeora. El pueblo de Dios se corrompe cuando entra en impaciencia. Pero hay una segunda razón por qué el pueblo de Dios se corrompe. Capítulo 32 de Éxodo, versículos 2 y 3. Mire lo que menciona. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráenmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Otra de las razones por qué el pueblo se corrompe tiene que ver con el mal uso de lo que Dios da. Estos zarcillos, este oro que tenían, fue cuando Dios dio gracia al pueblo de Israel
Y cada mujer pidió a su vecina egipcia lo que querían, porque era tal el desespero del pueblo de Egipto, de la gente que pensaba que iban a morir todos. Y le dieron lo que ellos pedían. Capítulo 12 de Éxodo, mire, lo dice allí. Versículo 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, mire lo que pidieron, alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron ¿a quiénes? A los egipcios. Tremendo. El pueblo de Dios se corrompe cuando usa mal lo que Dios le ha dado. ¿No es una realidad? Que muchas veces el cristiano se corrompe porque comienza a usar mal lo que Dios le da. Incluso las llamadas bendiciones comienzan a corromperse. Mal uso de las cosas, del dinero, incluso del trabajo, de la familia, de cosas que Dios da. Y eso lleva a que la gente se corrompa. Porque para ese momento lo que hizo el pueblo de Israel fue tomar lo que Dios les había dado, las alhajas de plata, el oro, todo lo que habían tomado los egipcios. Y eso les sirvió en reemplazo de su Dios. ¿No fue con eso que le dijeron a Aarón? Aquí está, todo esto que tenemos, háganos un Dios. Eso les sirvió de reemplazo para el Dios verdadero. El pueblo se corrompe cuando usa mal lo que Dios le da. Y hay muchos cristianos que andan reemplazando a su Dios por las dádivas de Dios. Hay muchos cristianos reemplazando a Dios por las bendiciones de Dios. Y es una forma de corromperse. Cuando el creyente es mal mayordomo, comienza a corromperse. ¿Qué está usando usted que Dios le ha dado? Usted sabe que se lo dio Dios, pero lo usa para mal. Que eso que le ha dado Dios está reemplazándole, quitándole el primer lugar a Dios. Puede ser un bien material, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser su familia, puede ser su trabajo, su dinero. Y usted, usando mal lo que Dios le da, termina corrompiéndose. ¿Cómo se le ocurre a la nación de Israel tomar lo que Dios permitió que tuvieran? Porque lo sacó, dice la Biblia, con oro y plata. ¿Y cómo se les ocurre decir, aquí está, ahora de esto que Dios nos ha dado, vamos a hacernos un ídolo que lo reemplace a Él? ¿No hace eso la gente? El pueblo se corrompe cuando usa mal lo que Dios le da. Y creo que esta es una de las formas en las cuales más se corrompen los cristianos, ¿no? La gente cuando no tiene es más fiel al Señor, pero vaya tenga. Cuando no tienen, ahí sí, ay Señor, ahí está. Y a veces, por esta razón es que Dios tiene que tener a algunos cristianos al límite. Porque si les da, si Dios le da a usted lo que usted deseara, usted no estaría aquí. Ese cristiano que anda siempre anhelando la finquita y eso, de seguro que no estará el próximo domingo. Es festivo. ¿Por qué? Porque siempre se usa lo que Dios nos da para mal. El cristiano dice, Señor, ahora sí dame la pensión. Y cuando se pensiona, anda buscando ¿qué? Tierra caliente, ¿cierto? Porque me recomendaron, me voy. Sin saber si se congregará, si hay iglesia, si no hay iglesia, no le importa. Y comienza a usar lo que era una bendición para corromperse. Porque era una bendición salir de Egipto. Dios es tan bueno que lo sacó con oro y plata, no lo sacó con manos vacías. Muchas veces el cristiano se corrompe porque usa mal lo que Dios le da. Cuidado con cómo está haciendo usted uso de lo que Dios le ha dado. Llámese bienes, llámese talentos, llámese la salud misma. Porque hay gente que le promete a Dios en el lecho de muerte, voy a seguirte. Y cuando se enferman, ahí están, ay Señor, pasa la tempestad de la enfermedad y después están relajados. Relax, dicen. Nada de compromiso, chévere, viviendo la vida suave. ¿Y dónde quedó lo que le prometieron a Dios? El pueblo de Dios se corrompe cuando usa mal lo que Dios les da. Y a veces, hermanos, se nos olvida algo que es muy importante. Y es que a veces parece que lo que Dios da, deberíamos tomarlo no tanto como una bendición, sino como una prueba. ¿No es cierto? Dios lo está probando, a ver. Pero dice, ¡ay, qué bendición! Ahora sí, se enloquece ese cristiano. Pero a veces deberíamos tomarlo no tanto como una bendición, sino como una prueba. Dios me está probando. Ahora Dios me está dando esto y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Seré más fiel a Dios o peor? ¿Honraré a Dios o no lo honraré? Así que entonces cuando usted sepa que viene algo de parte de Dios, tómelo más bien como una prueba. Le va a ayudar mucho, porque a veces de la bendición se abusa. De las cosas que Dios da a veces se abusa y se hace mal uso de ellas. El pueblo se corrompe entonces cuando se usa mal lo que Dios da. Luego en el capítulo 32 nos menciona otra razón del por qué el pueblo de Dios se corrompe. Mire lo que dice capítulo 32, versículo 2 y el versículo 4. Allí menciona el por qué más se corrompió el pueblo de Israel. Versículo 2 del capítulo 32 de Éxodo. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Ahora miren el versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Otra razón por qué se corrompe el pueblo de Dios. La vemos en Aarón y en el pueblo. Y no es más que la falta de convicciones. ¿Dónde estaban las convicciones de Aarón? ¿A hacer un becerro de oro?
Dios había prometido sacarlos, llevarlos. Desde luego no los dejaría botados en el desierto. Incluso si Moisés moría, Dios levantaría otro, ¿no? Dios había dicho, los voy a sacar de aquí de Egipto, los voy a llevar a la tierra que les prometí a sus antepasados. Pero cuando ya no está Moisés, allí Aarón dice, bueno, tráigamelo. Y de pronto se les ocurre hacer un becerro de oro. ¿Dónde estaban las convicciones de Aarón? Esas son las razones por qué el pueblo de Dios se corrompe. Falta tantas convicciones en los cristianos. La falta de convicción de Aarón llevó al pueblo a la idolatría. Porque fue él, imagínense, el sumo sacerdote, haciendo el becerro y diciéndole, aquí están. Y después escuchar que el pueblo dice, todos son a vos, estos son los dioses. Este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Terrible, ¿no? La falta de convicción. Llevó al pueblo a la idolatría. ¿Dónde estaban las convicciones del pueblo? De los ancianos. ¿Dónde estaban aquellos hombres varones? La falta de convicción entonces le llevó al pueblo a corromperse. Si usted no tiene convicciones basadas en la Biblia, reales, la verdad es que se va a corromper, ¿no? Porque las convicciones de la Biblia nos mantienen precisamente eso, en la voluntad de Dios. Las convicciones, aparte de que no es solo información, como algunos creen, una convicción, la gente dice una información, no. La convicción tiene que ver con una directriz, que nos mantiene alineados a lo que Dios dice. Esas son convicciones. Y el pueblo se corrompió por falta de convicciones. No tiene convicciones Aarón, no tiene convicciones los ancianos, y mucho menos de ahí para abajo, imagínense, tampoco tenían convicciones. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Tremendo, ¿no? La falta de convicciones llevó a que Aarón, dice, viendo esto, ni siquiera así se retractó Aarón. No dijo Aarón, ay, ahora esto es idolatría. No, viendo esto dijo, no se puede quedar así, vayamos más allá. Hagámosle entonces ahora un altar. Pongamos al becerro y es más, este es un evento que no se puede pasar por alto. Pregonemos que mañana será una fiesta para Dios. ¿Sí ve hasta dónde lleva la falta de convicciones? El que carece de convicciones va de pecado en pecado. Comienza con una cosa chiquita, luego le añade. Y lo que es peor, tratando de santificar lo que no se debía santificar. Porque con un altar, quizá Aarón pensó, ya la arreglamos, ya este becerro queda santificado y ya quedamos santos. Actos aparentes de espiritualidad, pero sin convicciones, llevan a corromperse. ¿Cuánta gente con actos supuestamente espirituales, pero sin convicciones, que quebrantan la Biblia y eso han hecho que se corrompan? Aarón entonces se corrompe de esa manera y corrompe al pueblo. ¿Tiene usted convicciones basadas en la Biblia? Hay gente que no. Un cristiano sin convicciones es alguien expuesto a la corrupción. ¿Por qué hago y por qué no hago? Eso es una convicción. Hay gente que no tiene un mandato bíblico y dice, oye, pero eso como que no es bíblico. No, pero yo por fe lo acepto. Eso no son convicciones. Eso es tratar de tomar el becerro y poner un altar. Y decir que Dios tiene que bendecirlo porque es una fiesta para él. De esa forma entonces Aarón pensó, a lo mejor Dios nos bendice porque mire, hicimos el becerro pero dijimos que es fiesta para Dios. Como el cristiano, ¿cierto? Que hace una reunión mundana y después se le ocurre que prediquen el evangelio. De pronto Dios lo acepta, ¿no? Vamos a hacer una fiesta, ¿cierto? De cumpleaños, de 15 años, le metemos aquí música mundana y eso, pero después vamos a tomar un tiempo donde se apaga la música y vamos a predicar el evangelio. No es tomar el becerro y ponerlo en el altar y decir que es para Dios. Lo mismo, y eso tiene una raíz, y es falta de convicciones. ¿Tiene usted convicciones bíblicas? No religiosas, el religioso tiene sus convicciones religiosas, sectarias, no. Convicciones de Dios bíblicas, sin convicciones el pueblo se corrompe. Otra razón de por qué el pueblo de Dios se corrompe. Avancemos, capítulo 32 de Éxodo, versículo 9. En el versículo 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto, es pueblo de dura cerviz. Otra razón por qué el pueblo se corrompe, por la necedad y terquedad. Dios mismo dice, yo he estado mirando a este pueblo, Moisés, y la verdad es que es un pueblo duro de cerviz. Es decir, terco, necio. Y no solo en esta oportunidad. No era únicamente que el acto del becerro provocó la ira de Dios y Dios dijo, es un pueblo necio, terco. No, capítulo 33, mire, otra vez lo dice, versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Notaron? El pueblo de Dios se corrompe cuando hay terquedad, cuando hay necedad en su vida. Todo el tiempo Dios dijo, incluso hasta el Nuevo Testamento, tiene que recordarle Dios al pueblo, la nación de Israel, esta realidad de que era un pueblo de dura cerviz. Y lo hizo a través de Esteban.
El discurso de Esteban, al final en el capítulo 7 les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Y después de eso lo apedrearon. Mire hasta dónde este pueblo, toda la historia marcado por ser un pueblo necio y terco. ¿Cuántos cristianos tercos delante de Dios? ¿Cuánta gente necia? Y esa terquedad no le va a sentar bien. Esta terquedad lo va a llevar a corromperse. Cuando Dios dice que el pueblo es duro de servir, se refiere a eso. Continuamente idolatría. Mire la historia del pueblo de Israel. Paganismo, adorando más adelante a Baal, a Astarot, entregado a paganismo, tomando prácticas de los cananeos, los fereceos, los pueblos que lo rodeaban. Terquedad, necedad, duro de servicio. Quizá haya un cristiano que sea corrompido y la raíz sea su necedad y terquedad. Un pueblo terco y Dios quizá tenga que decirle, este es un duro de servicio. No se doblega con nada. Hay terquedad en la vida de algunos cristianos, pero otra razón del por qué el pueblo de Dios se corrompe. Capítulo 32, versículos 22 al 24, dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, imagínese, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Hasta ahí la lectura. Otra de las razones por qué el pueblo se corrompe, la falta de arrepentimiento. ¿Notaron arrepentimiento en Aarón? Luego de que baja Moisés y le dice, ¿qué pasó, Aarón? La respuesta de Aarón fue, no se enoje, mi señor. Usted sabe que el pueblo es el pueblo el que tiene la culpa. Y lo que es peor, hasta una mentira, tomé el oro, lo aparté, lo eché allá y salió ese becerro, imagínese. Que es mentira, ¿cierto? Leímos antes que dice que lo tomó y le dio forma con el buril. Le hizo la patica que le quedara bonita, ¿cierto? No, esto no me gustó, lo volvió y le dio forma, lo esculpió para que quedara bien bonito para poner el altar y decir mañana será fiesta para Jehová. Y ahora dice, no sé qué pasó, el pueblo es inclinado al mal, me dieron el oro, yo le dije, ¿quién tiene oro? Apartármelo, me lo dieron, yo tomé el oro, lo eché en el fuego y mire, salió ese becerro. La culpa es del pueblo y del fuego. Fue el fuego el que hizo el becerro. ¿Saben cómo se llama eso? Falta de arrepentimiento. Y la falta de arrepentimiento lleva a la autojustificación. ¿No se está autojustificando? Yo no, Moisés. Yo no fui. Usted sabe que el pueblo es el pueblo malo. Pero usted hizo el becerro. No, ni lo hice yo. Es que yo lo tomé. Increíble. Lo tomé y lo eché y salió el becerro. Yo no tengo culpa. Es el pueblo y fue el oro. Y aparte de eso, el fuego fue el que hizo esto. La falta de arrepentimiento lleva a que el pueblo se corrompa. Es triste pensar que el pueblo de Dios hoy en día no se arrepiente, ¿no? Y como lo he dicho una y otra vez, los cristianos son muy dados a aplicar el arrepentimiento al inconverso. Arrepiéntase, Señor, no arrepiéntase. Pero también el cristiano tiene que arrepentirse, ¿no? La Biblia habla del arrepentimiento para el cristiano también, ¿no? No para salvación, para restablecer la comunión con el Señor que ha perdido por el pecado. Pero también hay arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento que tiene que ver con la comunión. Pero muchos cristianos dicen, yo no tengo que arrepentirme. Es exactamente lo que está haciendo Aarón. Una vez Dios trae a Moisés para confrontar a Aarón como el sumo sacerdote. Él dice que el problema fue el pueblo y que él no tiene nada que ver. El pueblo se corrompe cuando no hay arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento nos mantiene también ahí, sensibles al pecado, sensibles a la voluntad de Dios. Ese es el arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento es un bien para el cristiano. Cuando hay un pueblo carente de arrepentimiento, hay un pueblo endurecido por su pecado. Por eso Dios nos manda a estar confesando nuestros pecados delante de Él, arrepintiéndonos, diciendo, Señor, perdóname, porque esa es la forma como mantenemos nuestra conciencia, nuestra vida, nuestro corazón sensible al pecado. El arrepentimiento, por eso es bueno. Pero la falta de arrepentimiento nos lleva a corrompernos. Miren ustedes la historia del pueblo de Israel. Poco arrepentimiento, mucha corrupción, depravación, degradación. Hay mucho cristiano corrompido por la falta de arrepentimiento. Versículo 25, mire otra razón por qué el pueblo de Dios se corrompe. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Otra de las razones por qué el pueblo de Dios se corrompe es por la permisividad de los líderes. Llámese el padre del hogar. Si su familia se corrompe, usted es responsable. Los padres, las madres, dentro de la iglesia, los predicadores, los pastores, los líderes. Cuando el pueblo de Dios se corrompe es por la permisividad de la gente. Y mire que dice, que el pueblo se había desenfrenado y mire quién era, porque Aarón lo había permitido. Por eso la responsabilidad que se tiene delante de Dios, ¿no? La permisividad ha desviado iglesias, familias, porque hay gente permisiva. Por eso, hermano, nos toca ser estrictos. Por eso a veces somos encasillados en lugar de ser personas que están buscando preservar la iglesia, somos llamados ogros. El pastor es un ogro. Todos los domingos un anuncio que no gusta dar y denos palo. Que esto, que aquello. Pero hermanos, si permitimos, entonces ¿a dónde vamos a llegar?
Si hubiera permisividad en la iglesia, hermano, hace rato esto sería una secta. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Cuando el pueblo de Dios se corrompe es porque hay permisividad. Y a veces toca mano dura. Aarón permitió que el pueblo se desenfrenara. Y esa palabra desenfrenar significa que llegó un punto en el cual el pueblo estaba danzando desnudo. Eso es lo que dice literalmente. La gente desnuda, hasta volvieron eso una orgía. Y dice porque Aarón lo había permitido. Dice para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué pensarían los vecinos de allá? Ay, el pueblo santo de Dios, y mire esa bacanal que tenían allá. La permisividad entonces ha dañado familias, iglesias. Es necesaria la disciplina en cuanto a los miembros de la iglesia, en cuanto a los hijos. La permisividad entonces hace que los caminos de Dios sean blasfemados. Y es una vergüenza. Una iglesia sin disciplina es una vergüenza. Una familia sin disciplina es una vergüenza para el evangelio. Pues dice, porque lo había permitido para vergüenza ante los enemigos del pueblo de Israel. Imagínense. Si hay algo que quería caracterizar al cristianismo, las iglesias, es la disciplina. ¿Cómo puede ser que haya más disciplina en la milicia, hablo de policía, ejército, y en la iglesia no? ¿Cómo puede ser que en la iglesia todo tenga que permitirse? ¿Todo es permitido en la iglesia? ¿Sí? ¿No debería haber más reverencia, más respeto, más amor, más celo por las cosas de Dios? Así que entonces, hermanos, la permisividad causa que el pueblo de Dios se corrompa. Cuando se comienza a permitir cosas, viene una tras otra. Así que entonces no se puede permitir. No se puede entrar en la falsa tolerancia, porque cuando uno no permite es intolerante. Aarón permite, versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, y mire el por qué. Porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Quizá en este día, alguien aquí, usted dice, tengo que tomar medidas en mi vida. Porque si no ajusto mi vida a las convicciones, si sigo de esta forma impaciente en mi vida, si sigo sin convicciones me voy a corromper. Mire, Dios le habla hoy en día, hoy a usted. Hoy ese mensaje es para usted porque dice, la verdad es que sí. Si no tomo límites, si no comienzo a esperar y confiar en Dios, si quizá comienzo a santificar lo que no se debe santificar, si carezco de arrepentimiento, si a lo mejor soy sin convicciones, si hay permisividad en mi vida, la verdad es que el resultado, esta fórmula de mezclar todo eso, la ausencia de confianza en Dios, la falta de arrepentimiento, la falta de convicciones, todo eso que hemos mencionado en este día, combínelo y ¿sabe qué le va a dar como resultado? Un pueblo corrompido. El pueblo de Dios se corrompe de esa manera. ¿Qué cosas hay en su vida que usted sabe que tiene que quitar, comenzar a sacar? Porque si no lo van a corromper. ¿Qué cosas hay en su familia que tiene que sacar? Porque si no van a corromperle. ¿Qué cosas hay en su vida que si usted no atiende hoy, le van a corromper? Como dije al comienzo, el asunto no es si el pueblo de Dios se corrompe, porque la Biblia muestra que se corrompió. Pero lo interesante de todo y lo bueno que es Dios es que nos muestra por qué se corrompió. Y así está. Ustedes, si no tuviéramos ese relato tan detallado, diríamos, bueno, se corrompió, pero ¿qué sería lo que pasó? No hay excusa, ¿no? Ahí está claritico qué fue lo que pasó. Lo mismo usted no puede decir en su vida, ay, me corrompí, se corrompió la familia, la iglesia. ¿Por qué se ha corrompido? Y debemos tener en cuenta entonces que debemos quitar aquellas cosas que nos corrompen para andar en obediencia y fidelidad al Señor. ¿Se ha corrompido usted? Viene la pregunta, ¿por qué? Alguna de estas cosas puede ser. Y es el momento de que miremos, quizá usted diga, la verdad es que yo he tomado malas decisiones, me he corrompido. Corromperse es hacer lo que no agrada a Dios, desviarnos de la voluntad de Él. Usted dice, claro, por mi impaciencia, por mi falta de arrepentimiento, por mi falta de convicciones, por permisividad. Bueno, pueden ser otras también, pero usted sabe que se ha corrompido. ¿Qué cosas hay que atender hoy delante del Señor? Que sea el día de hoy donde podamos mirar nuestros caminos delante del Señor. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, cada día revisar, Señor, nuestros caminos. Podemos ser desviados, Señor, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ayúdanos, Señor, a analizarnos, revisarnos, nuestro andar, nuestra forma de vida. Guárdanos, Señor, de corrompernos. Quizá como familia, Señor, como iglesia, como cristianos, queremos hacer tu voluntad. Te pido por cada hermano, por cada persona que ha escuchado este mensaje en este día, que sea, Señor, de ayuda para su vida y para corregir quizás, Señor, sus caminos. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Gracias por este momento, Señor, y por tu palabra. Permite que cada decisión que se toma sea firme. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.